El tema de hoy es revelar la naturaleza del espíritu y del alma humana, que en síntesis es lo que estas humanidades han venido a traer a la tierra por orden de quien nos creó y quien las creó a ellos, exactamente el mismo. Aquí en la tierra lo conocen con el nombre de Cristo, fallando en su interpretación porque creen que es Jesús, el hombre de barba y cabello, porque aquí no enseñan quién es Cristo. Jesús, claro, es un referente maravilloso. Vamos a hablar de él hoy, pero vamos a hablar de Cristo. Aquí la gente le llama a Dios a lo que no sabe ni entiende. En la India Dios es cualquier piedra, cualquier árbol, cualquier palo. En Roma había tantos dioses como personas en el imperio. En la China veneran a un dragón, pero también está el año de la rata, el año del águila, el año de un montón de cosas. En la India también la vaca es sagrada porque de pronto mi abuela encarnó ahí. Y tienen en el Tíbet la creencia en la reencarnación de la forma más inconsecuente, el Dalai Lama. Porque el Dalai Lama es una encarnación de alguien que no debería encarnar según su creencia, porque está iluminado, ¿para qué vuelve aquí a sufrir? Pero como él es tan bondadoso, dice, no, yo voy a volver para ayudar a mis pobres hermanos que están en la inmunda. Entonces vuelve el Dalai Lama. Y hoy en día es uno de los políticos más corruptos que hay. Es un modelo de política espiritualoide lo que hay allá. Están en Egipto los dioses con cara de perro, de gato, de lagarto. Y en América del Sur, antes de Colón, antes de los incas, muchos dioses, antropomorfos, formas raras, animaloides. ¿Todo fue invento? ¿Todo es el efecto de la mitología de quienes no tenían más que hacer que inventarse leyendas para creer que vinieron de alguna? ¿O será que en todos los pueblos hay una incidencia de una fuerza contraria a la naturaleza de la vida que los ha influenciado para desviarse de la verdad? Hemos encontrado que eso es exactamente así. Y que la verdad, palabra tan difícil de pronunciar porque aduce que como si uno la tiene, y eso ofende a muchos que creen tenerla, ha sido la naturaleza de toda búsqueda humana. Todos necesitan entender la verdad y todos merecen saberla. Y tan poderosa es que hay todo un andamiaje estructural en el sistema para esconderla de ustedes. ¿Por qué los medios de comunicación están tan interesados en que ustedes crean mentiras y no verdades? Porque la verdad es muy grande, muy poderosa y cambia completamente el comportamiento humano hacia la luz. Ocultarla es necesario para que eso no pase, porque este sistema se caería. Este sistema es falso. Lo que nos pone a hacer es falso. Imagínense, cotizar 1000 semanas para tener derecho a una pensión miserable para poder vivir los últimos años de vida. ¿Qué es eso? Eso no es un propósito de un ser humano. No, para que cuando esté enfermo usted tenga con qué pagar una camilla, pero por Dios, ¿por qué? Tantas cosas que están mal, pero se han aceptado como si fueran normales. Es lo que nos tiene aquí. Y es en parte la razón por la que hacemos esto. La verdad no es un asunto difícil. Y en este mundo, aunque es una osadía pretender buscarla, quiero decirles abiertamente que todos los hombres del universo merecen y necesitan la verdad. La tierra no es una excepción. Ustedes tienen derecho natural por existir a la verdad. Negarla es un delito, esconderla es un crimen. ¿Y cuál verdad? Es la pregunta. La máxima que han buscado los habitantes de la tierra en su historia. ¿De dónde vienen?
quiénes son y para dónde van. 3 preguntas que durante la historia de la humanidad han encendido la inteligencia del hombre. Pero 3 preguntas que no tienen respuesta todavía. Una en común para todos. Cada quien tiene su respuesta. Y es mentira que hay tantas verdades como personas. No. ¿Ese sol es verdad? Es el mismo para todos. Así es la verdad. Pero si cada quien tiene una interpretación personal de su opinión respecto al sol, ahí sí cambian. Son muchas opiniones, pero nunca la opinión es prueba irrefutable de la verdad. Tampoco la creencia, porque las opiniones son un constructo personalizado de acuerdo a culturas o a conocimientos que se tienen o que se ignoran. Las opiniones son incompletas, la verdad es completa. Con respecto a Dios, muchos tienen opiniones respecto a lo que es y deciden creer en eso que opinan de Él o que les enseñaron de Él. Pero eso no es la verdad. Es la verdad para esa persona, pero eso no le ayuda si eso que cree que es verdad es mentira. Lo estanca, lo atasca y le cercena la inteligencia. Hay un problema entonces. Y es que lo que José Delis y yo vamos a decirles, ustedes lo acepten como verdad. Lo primero que deben saber es que la verdad no es algo que se acepte o se rechace por quien la diga. La verdad permanece independiente a aquel que la exponga. Ella es, nadie la puede ocultar, nadie la puede doblegar. Y quien logre poseer al menos un trozo de ella, cuando la diga, no es un protagonista, la verdad es la protagonista. Cualquier día ese hombre morirá, pero la verdad que dijo quedará inalterada en la historia. ¿Quieren pruebas de eso? Jesús hace 2000 años y durante 3 años de su vida dijo las grandes verdades del universo. Se murió hace 2000 años, resucitó, pero no está aquí. Y después de 2000 años no han podido borrar lo que él dijo. No han podido aplastar, ni siquiera matando cristianos, persiguiéndolos desde el Imperio Romano hasta el día de hoy. Ni siquiera haciendo iglesias para deformar la enseñanza de él. Han logrado desvirtuarla por completo. La verdad es indómita. ¿Y fue Jesús entonces el que hizo esa maravilla? Sí y no. La verdad lo hizo. Jesús detonó eso al decirla. Hoy nosotros diremos grandes verdades, mañana no estaremos con ustedes, pero las verdades, si son verdades, permanecerán en su memoria eternamente. Si son mentiras, no se preocupen, mañana se las llevará el viento. Y lo que aquí pasó, no importará. Así de sencillo. Los hemos invitado a decirles las verdades más explosivas que se pueden escuchar. Las que son acerca de Dios, la creación del universo y la existencia del hombre. Y es una osadía que ustedes estén aquí para escucharlas, porque se van a enfrentar a una realidad. O siguen viviendo como han vivido hasta hoy después de escucharla, o la verdad cambia sus vidas. ¿Qué va a pasar después de hoy? No lo sé. Ustedes lo sabrán. Pero es una maravilla que estén aquí para enfrentarse a eso. La realidad es que nosotros estamos enfrentados a un montón de mentiras y vamos a empezar a desmantelarlas una por una. Se nos dijo que nosotros venimos de una explosión, un Big Bang, que de hecho es una teoría que se inventó un cura, no un científico, un cura católico. Luego un científico la retoma y la amplía diciendo que probablemente sí fue así.
que hubo una gran masa que explotó y de ahí salimos nosotros, porque el azar es lo que produjo todo. Se sabe hoy en día estadísticamente que el azar es incapaz de ensamblar siquiera 21 o 22 aminoácidos que existen. Y para que una proteína se construya, los aminoácidos tienen que ensamblarse en un orden específico. Si cambia el orden, es otra proteína. Y para que un solo aminoácido, el más sencillo, perdón, una sola proteína, la más sencilla de todas, se ensamble, ni con 1 trillón de años por el azar se ensambla. Dicho por estadistas. Big Bang descartado. Hay una inteligencia que ensambló las cosas. Y la prueba está en que aquello que resulta como vida tiene inteligencia. ¿De dónde la sacó? Alguien tuvo que haber dotado de inteligencia a esa inteligencia. Inteligencia. Saben cuándo abrir sus pétalos. Tienen aroma para atraer insectos. Los insectos se alimentan del néctar y el polen los baña. El polen fecunda otras flores. Esas flores dan frutos. ¿Quién se inventó eso? Una inteligencia anterior. A esa inteligencia anterior, a la humanidad se le ha querido ocultar. Y la finalidad de todo lo que ha pasado insólito, que ya les dije, en el planeta respecto a Jesús y a profetas, es revelarlo. Esa inteligencia anterior aquí en la tierra la han llamado Dios. Lo primero que deben saber es que esa palabra no sirve para denominar a esa inteligencia. Porque como les dije ya, Dios es cualquier cosa aquí. No tiene manera de ser nombrada. Pero hablemos del origen de acuerdo a los registros que existen. Un libro llamado El Apócrifo de Juan o el Libro Secreto de Juan fue dictado por Jesús a su apóstol después de la resurrección. 11 años para dictar ese libro, aunque es así 15 capítulos pequeñitos. Cualquiera que lo abra le pasan dos cosas, o le revienta el cerebro o entiende el origen de todo. A algunos les revienta el cerebro y otros dicen, aquí está la verdad. Pues voy a usar ese libro. En ese libro le dice Jesús a Juan que es necesario que lo escuche porque esto que él le va a decir, Juan se lo debe revelar a sus hermanos espirituales, de la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Quiere decir que Juan era de una estirpe especial, de un linaje particular, de una humanidad o raza que fue sembrada aquí en la tierra y es perfecta. La pregunta es, ¿quiénes son esas personas a las cuales Juan tenía que hablarles? Y eso fue hace 2000 años. Pues sucede que esa humanidad es reencarnante. Y cuando se desprende del cuerpo, nunca muere. El cuerpo queda y él vuelve. Todos ustedes son espíritus reencarnantes. Primer gran mentira astronómica. Vida solo hay una y hay que vivirla. Falso. Digamos más bien, vida es la que tiene mi espíritu. Y en mi espíritu es solo uno, eso sí. Pero encarnaciones, todas hasta donde yo pueda y necesite llegar. Por esa razón, tanto Juan como los apóstoles, como todos los que escucharon a Jesús, como todos los que escucharon de él por cuenta de los que lo vieron, eso es una multitud gigantesca, millones de personas. Hace 2000 años están todos encarnados en este momento, otra vez en la tierra. Y ustedes, si les es familiar esta información, no es casual. Es porque ya la han asimilado, la han masticado y la han usado en otros tiempos de su existencia. Y en este momento recuerdan cómo funciona la ley y vuelven a ella. Jesús le dijo a Juan en ese entonces que el origen del todo parte de un espíritu. En ese libro,
Juan escribió que Jesús le dijo que tal espíritu se llama el Uno. No se llamaba Dios, no se llamaba Padre Eterno, no se llamaba nada de eso. Y dice, el Uno es Señor sobre todo. Es absolutamente completo. No se puede decir que es parte de un mundo o del tiempo, porque significaría que Él hace parte de algo, y no. Más bien todo salió de Él. No necesita nada de nadie, porque Él es absolutamente completo en su luz. Es insondable porque no hay nada que lo sondee. Inmedible porque no se puede medir. Inconmensurable porque no se puede dimensionar. Imperecedero porque es eterno. Y es más, es inexplicable. No se puede explicar. Y dijo algo que puede sonar desalentador. Es incomprensible. Estamos ante algo tan grande que con nuestra mente y con los títulos que tengamos, muchos o pocos o ninguno, ya no importa, eso no se puede entender. Es demasiado grande. Pero de no haber sido por Jesús que vino a la tierra, quedó escrito así, nadie entendería estas cosas. Inmediatamente nos da una respuesta. Eso es incomprensible, pero si le ponemos cuidado a lo que Jesús enseñó, podemos irnos por ahí para entenderlo. Y por ahí nos vamos a ir. Juan entonces aclaró en su libro que ese espíritu es antes de cualquier cosa existente. Lo escribió muchos años después cuando redactó su evangelio y colocó: al principio era el verbo. Lo tienen en las Biblias Reina Valera de 1960 que tienen en la casa y que nunca leen. Pero les comento que ahí dice que al principio era el verbo. Claro, Juan cuando escribió eso ya Jesús le había dado todo el libro secreto de Juan y sabía que antes del Padre Eterno había un principio. Ojo, antes del Padre Eterno. Antes de Cristo, no de Jesús. Aquí en la tierra dicen 10,000 antes de Cristo y es de 1000 antes del nacimiento de Jesús. Eso está mal, porque el Cristo es mucho antes del planeta Tierra. Hoy van a ver por qué. Sucede que antes de todo ese espíritu era. Juan lo llamó verbo. Y escribió maravillosamente. Todo lo que existe fue hecho con el verbo. Nada de lo que hay fue hecho sin él. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella, o sea, contra la vida. Aclaración implícita quedó ahí, diáfana, para inferirla. Luz es vida. Tinieblas es todo lo que la mata. Facilísimo. Porque aquí dicen tinieblas, oscuridad, y quieren que ya estoy hablando de cosas religiosas. No, Satanás, Lucifer, oscuridad. No. Luz es vida. Esto es luz. Es una manifestación de la luz del verbo. Allá en el principio, cuando esto no existía, la memoria de la flor que sería hoy ya estaba allá. Por eso la crearon igualita. Esto es verbo. Es energía hecha o luz hecha materia biológica, viviente, crece, está viva, siente y alimenta a otras criaturas. Esto está vivo. Y aquí lo usamos para adornar, pero esto está vivo. Y sucede que las tinieblas no son capaces de crear esto. Sí son capaces de hacer algo parecido. ¿Han visto estos ramos pero artificiales? Eso es lo que hacen las tinieblas. Una copia de lo que la luz original produce, porque como no pueden producirla, tiniebla es una fuerza que ataca la luz y no procede del verbo. Durante el día veremos de dónde procede. El verbo se hizo carne, hizo un brinco hasta la existencia de nosotros. Habitó entre los hombres y los hombres no lo reconocieron. ¿Quién es ese? Jesús. Ahí sí aparece Jesús. Pero miren cuándo aparece. En el principio era el verbo, ahí no estaba Jesús. Y el verbo se hizo carne. ¡Puf!
saltó la creación del universo, de los soles, las galaxias, todo, millones de trillones de años después aparece la Tierra, la humanidad terrestre y el Verbo se hizo carne en ese planeta. Cuando el Verbo se hace carne, toda la creación del Verbo ya estaba hecha. Y aparece Jesús. Por eso Cristo es antes de Jesús. Porque dice Juan allí claramente que el Cristo creó todo mediante el Verbo. Entonces tenemos que ir despacio, pero tenemos que ir a la vez rápido. Cristo nació como una luz, no como un hombre. El Padre Eterno no tiene figura humana, es otra luz. El Santo Espíritu es exactamente eso, un espíritu. No tiene forma, no tiene carne. Estos seres son invisibles. Jesús aclaró que al Padre no lo ha visto jamás nadie. Eso elimina a Jehová como Dios, porque ahí está escrito en el Antiguo Testamento que Moisés hablaba cara a cara con Jehová. Entonces ese no es el Padre Eterno, ese debe ser otra cosa. Luego veremos qué es. Pero al Padre, al Santo Espíritu, a Cristo, todo eso es invisible. Son seres espirituales que habitan en dimensiones incomprensibles para las mentes humanas, que lo único que creen que existe es lo que se toca, se ve y se escucha. Pero sucede que el espíritu ni se toca, ni se ve, ni se escucha. Y es antes de la carne. De hecho, todos ustedes son espíritu. El cuerpo que tienen es temporal. El espíritu es eterno. ¿Quieren comprobarlo? ¿Cuántos seres queridos han tenido que despedir? Porque se van. Pero el cuerpo queda ahí. El ser querido se va, el cuerpo queda ahí. No se lo lleva. Ahí está la prueba. El ser querido era el que animaba el cuerpo. El cuerpo era simplemente la carne que tenía en ese momento. Así es todo lo que es espiritual. Es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni para dónde va, pero siempre está. Pues estos tres seres eran espíritu. La luz pura y la más grande no se ve. Esa es la luz. Y de ella procede lo que sí se ve, que también es luz. ¿Cómo la ven? ¿Se entendió o es un enredo? No, la luz verdadera no se ve, pero de ella procede toda la luz que sí se ve. Díganme una luz que se vea. Procede del verbo, el sol. Díganme otra luz que se vea. Las criaturas vivientes son portadoras de luz, porque recuerden que la luz es la vida, no la que alumbra lo con bombillo. Las criaturas vivientes, esto es luz. Nosotros. Entonces procedemos de una luz invisible que en su maravilla de expansión formó mundos en dimensiones donde nos podemos tocar. Pero antes de nosotros hay muchos mundos en dimensiones donde no hay nada que tocar, pero hay hombres, hay mujeres, hay planetas, hay criaturas y son dimensionales, perfectas, maravillosas. Algún día llegaremos a ese punto. Por ahora, ubiquémonos en lo que tenemos que entender. Eso es más luz que materia. Y los telescopios solo captan la luz que se ve, la materia que se puede ver. Y la que no se ve, creen que no existe. Craso error de la ciencia. Está muy atrasada. Sucede que toda esa maravilla la hizo Cristo. El Padre Eterno procede del Espíritu Invisible. No es el Espíritu Invisible. El Padre Eterno no es el Verbo. El Verbo es antes del Padre Eterno. Y de acuerdo a Juan, en el Verbo estaba la vida, incluyendo la del Padre Eterno. Y esa vida es la luz de los hombres que el Padre Eterno iba a crear. Ese espíritu invisible, inconmensurable, inmedible, maravilloso, dice Juan que es espíritu virgen. Virgen en la tierra se asocia con carne, otro error cultural. Allá en esas escrituras, virgen, como no había carne, refiere a algo puro, intocado por cualquiera.
inmaculado, jamás mancillado, jamás visto. Está encapsulado en una barrera impenetrable por cualquier criatura. Eso significa virgen, limpio. Ese espíritu virgen ordenó la existencia de 7 espíritus dentro de él, porque él mismo sabía que toda la vida que tenía por crear y que él contenía, tenía que existir. Necesitaba un creador, necesitaba organizar toda la vida que había acá en 7 modelos de verdad para luego darles existencia. Mis hermanos, esto no es difícil. Se llama preexistencia. Significa que todas las cosas antes de existir preexisten en un pensamiento. Gracias. Alguien las tiene que pensar. ¿Ustedes han leído un libro cualquiera? El libro lo tuvieron que tener en la mano para leerlo. Y antes de que ese libro existiera en sus manos, ¿en dónde estaba? En la mente del autor. Pero no existía el libro, no estaba impreso, nadie lo podía leer, solamente él lo conocía. Hasta que un día decidió escribirlo para darle existencia. Así es la preexistencia, es un pensamiento que lo contiene todo, cada criatura pequeña y cada colosal sol en la galaxia. Todo estaba en la mente de ese gran espíritu, que a la vez era como un vientre que lo contenía todo. Pero así como el autor de ese libro necesitó escribirlo para comunicar la maravilla que tenía en su mente, ese espíritu necesitaba crear todo lo que tenía por dentro, el absoluto de la vida, cada criatura pequeña y gigante, y la humanidad primero que todo. Ordenó 7 espíritus dentro de él. Al primero lo llamó corazón y determinó que él sería el centro de toda su creación y que todo individuo, grande o pequeño, lo tendría, porque allí habitaría el Verbo. El Verbo no se quedó aquí y la creación allá. Más bien el Verbo se trasladó a la creación y así se hizo vida. El siguiente espíritu sería un gran vientre, a manera de lo que él es, pero que ya pudiera gestar para que exista todo. Sería la réplica de sí mismo, el Santo Espíritu. El tercer espíritu sería la preexistencia de un creador perfecto, como él. El que se convertiría en Padre eterno, es ese espíritu. El cuarto espíritu sería la conciencia de él, la que llaman en el Shielho la gran conciencia creadora, contentiva de la memoria de todo lo que sería creado y aún no existía. Es ese espíritu. El quinto espíritu sería la vida del todo, el aliento que habría en toda criatura visible e invisible conectada a su espíritu para que viviera. Determinó que ese espíritu sería el cordón umbilical entre él como verbo y cualquier criatura en el lugar infinito donde esté en la distancia, para que nunca muera. El sexto espíritu sería un reino eterno, imperecedero, el mismo que Jesús vino a decirle a la gente que se había acercado. Ese reino estaba aquí. Estaría conformado por todas las humanidades del Verbo en el universo. Y el séptimo espíritu sería Cristo, el Hijo producido de sí mismo, al cual se le otorgaría la autoridad para crearlo todo. Y esos 7 espíritus, dentro del espíritu invisible, lo hicieron el Señor de los espíritus, como lo llamó Enoc. Así él llamó al Verbo, el Señor de los espíritus. El Padre eterno no existía, pero se conmovía dentro del espíritu invisible. El Cristo todavía no había nacido, pero ya retozaba dentro del espíritu invisible. Todos eran pensamiento, 7 pensamientos. Todos eran espíritu, 7 espíritus. Todos eran 7 verdades. El Padre eterno dentro de los 7 sintió
que todo lo que ya veía dentro del espíritu invisible, un gran vientre, tenía que crearlo. Y en su naturaleza dijo, yo voy a crearlo. Pero como yo para crearlo tengo que existir primero yo, pues me voy a crear. Fíjense cómo funciona. Tomó la sabiduría de los 7 espíritus y se conformó para sí mismo un cuerpo, una luz, la primera luz en existir en el universo. Fue el Padre eterno. Nadie lo creó. Él se creó a sí mismo. Nadie le dijo a nacer. Él mismo sintió, tengo que nacer. Su deseo le condujo a existir. Y pasaron tiempos incontables por la mente humana para que el Padre eterno se conformara a sí mismo. La luz invisible que Jesús vino aquí a enseñar, yo hago la voluntad de mi Padre, lo que a Él le agrada. Al Padre eterno no podréis vosotros llegar, le dijo a los judíos. Y le dijo a los judíos, si vosotros fuerais de mi Padre, me amaríais a mí. Pero vosotros no podéis escuchar mi palabra, porque yo digo la verdad de Él. Y vosotros no procedéis de Él. Vosotros sois de vuestro Padre. Y ahí es cuando Jesús reveló la existencia de otro Padre. Y aclaró quién era. El diablo. Juan 8:44 es la denuncia que revela fehacientemente los judíos de dónde provienen. Pero de eso hablamos después, porque esta historia está muy bonita para mancharla con eso. Y sucede que el Padre eterno se produce a sí mismo. Un principio maravilloso, autogestante, que fue trasladado a todas las criaturas del universo. El producirse a sí mismos. Ese mismo principio está en toda la creación. Se produce a sí mismo la avecilla dentro del cascarón. La gallina solo puso el huevo, pero la gallina no está allí armando el pollo. El pollito se arma solo dentro del huevito y cuando está listo, eclosiona. Principio de autogestación. Es el modelo del verbo. El árbol, antes de ser árbol, estar en la semilla. El árbol no existe, es un pensamiento en la semilla. Cuando la semilla toca tierra, el árbol comienza. Pero no, la semilla no saca 2 manos con agujas de crochet a tejer el árbol. El árbol se hace solo. Y retoña, revienta la semilla, que es como un cascarón, sale el vástago y empieza a aparecer el árbol. Y el árbol se siente realizado cuando da fruto. 2 criaturas tan elementales, tan sencillas, tan pequeñas, tienen el principio de autoformación, producirse a sí mismo. Y el hombre, que es más que una semilla y que un árbol, ¿cómo creen que se hace? Igualito. Tanto su carne en el vientre de la madre, que la mamá no está ahí, hijo, le quedó mal hecha la mano, arréglese, son 5 dedos, no 4, arregle. No hace la mamá eso, la mamá no está preocupada por eso. El corazón del bebé sabe qué hacer, cada célula tiene la memoria de cómo formar su cuerpo. Pero el espíritu, que es verdaderamente la vida, que va a tener ese cuerpito, se forma a sí mismo idénticamente. Pues sucede que estos seres nacieron en silencio, formaron a sí mismos. El Padre Eterno Existente dijo, hora de crear, ya existo. No, no dijo así. Más bien él miró dentro de sí mismo todo lo que tenía el espíritu invisible y se dio cuenta de algo. El espíritu invisible parece un vientre, es un vientre. Juan escribió una palabra para denominarlo. Barbelón. Significa el primer vientre, la primera madre. Barbeló o barbelón. El espíritu invisible era la primera madre y a la vez el primer padre. Y el Padre Eterno, navegando en su inmensidad, dijo, para yo darle existencia a todo esto, necesito un vientre igualito a este, que yo pueda fecundar. Y vio que de los 7 espíritus había uno que tenía tal cualidad, el Santo Espíritu.
Así que lo tomó y le dio forma en la existencia. Él crea al primer poder. Ella, Bárbaro. Una réplica del vientre imperecedero se convirtió en el vientre universal. Santo Espíritu. Hermanos míos, el vientre que creó el universo es un espíritu. No se ve, pero existe. Y ella, comparada con la preexistencia donde estaba todo, era idéntica, solo que ella ya era y contenía todo realmente en la existencia. El Padre Eterno la ve y se enamora de la luz que produce. Es parecido al enamoramiento que tiene el esposo con la esposa cuando deja de verla en la carne. Un amor genuino por el cual daría la vida. Aquí hay esposos, levanten la mano. ¿Ya aprendieron a amarse así? Buena pregunta, ¿cierto? Pues hay que aprender a amarnos así. De eso se trata. Él se enamora de la luz que ella es y la penetra con su luz, que es toda la vida del espíritu invisible dentro de él. Y ella queda en gestación de la preexistencia para darle existencia. Toda forma de vida. Pero ella da a luz, de ahí viene la expresión dio a luz. Aparece una luz pequeña llamada vástago. Y dice en ese libro secreto de Juan que el espíritu invisible, ni siquiera el Padre, sino el espíritu invisible anterior al Padre, cuando vio la luz que ellos habían gestado, se alegró, se maravilló, se regocijó, porque había nacido la luz bendita que crearía su universo. Esa luz es Cristo.